Estamos terminando la serie sobre liderazgo al estilo Jesús. Le hemos llamado el modelo y pues aquí vamos a ver entonces lo que nos toca hoy. Estamos viendo este último tema y si ustedes siguieron las redes sociales decía cómo ser un líder que asombra a Jesús. ¿Qué les parece? ¿Cómo ser un líder que asombra a Jesús? Al pensar en esto, en este tema, me recuerdo una ocasión que le pregunté a un coronel y le dije yo, ¿y ustedes qué hacen si un soldado no obedece? Y él se rió y me dijo, pues lo fusilamos, me dijo. Y yo dije, qué bien, ¿verdad? Obediencia total. Y parece bastante drástica la situación, pero en realidad rara vez fusilan a los soldados, porque primero los someten a un entrenamiento en el que les hacen entender que las órdenes no son para cuestionarlas, que las órdenes son para obedecerlas. Y pues hasta que aprenden, entonces los pasan ya a que ellos puedan practicar esa profesión, ¿verdad? Y tienen que ser personas que obedezcan. No por el miedo al castigo solamente, sino porque ya ellos se mueven en la confianza que ese líder que ellos siguen es una persona que tiene confían en que el líder tiene una razón, ¿verdad?, por la cual les está dando esa orden. Entonces confían y obedecen. Obedecer porque confío. ¿No les suena familiar eso, hermano? Eso se llama fe. Eso es. Cuando tú confías en Dios, le obedeces, ¿sí o no? Es cuando tú confías y tienes fe en Dios, quieres obedecer. Entonces, yo te pregunto, ¿eres una persona que demuestras tu fe obedeciendo? ¿Qué me dices? ¿Eres una persona que demuestra su fe obedeciendo? ¿O eres como yo, que a veces me da miedo obedecer porque tengo que renunciar a mi comodidad, a mi placer, a mi dinero, las cosas que tanto atesoro? Pero ¿saben qué? Hay un personaje en la Biblia que practicaba tan bien este principio que hasta Jesús se quedó admirado de ver esa fe, esa confianza que tenía este hombre. ¿Le gustaría saber quién era, hermano? Vamos a ver esta historia. Está en el Evangelio de Lucas. Recuerden de que Lucas era un médico que se dedicó a investigar la historia del cristianismo desde sus mismos inicios, y es el que nos da una mejor cuenta de cómo que comienza todo este tema que nos hace estar ahora aquí a nosotros adorando al Señor Jesús. Y en una de esas historias él cuenta lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es este hombre, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Ni por favor, ¿verdad? Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús, quedó ¿cómo? Asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Qué es lo que le asombró al Señor? La fe que tenía este hombre. Le impresionó. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa,
encontraron al esclavo completamente sano. ¿Pueden creer que Jesucristo se sintió sorprendido no por un religioso, no por un líder espiritual, sino por una persona que ni siquiera era judía? No solo eso, sino que ni lo dejaban entrar al templo porque no había nacido judío ni había hecho todos los ritos para convertirse al judaísmo. Pero este hombre le sacó una admiración a nuestro Señor Jesús. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos mucho de la vida de este hombre. Hoy estamos aprendiendo sobre un tema bien importante que es la autoridad. Y es que los líderes cristianos sabemos movernos en autoridad. Y hoy vamos a aprender mucho de eso. Le vuelvo al versículo 1 para darle más contexto a la historia. Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a su base de operaciones que estaba al norte de Israel, que se llamaba Capernaum. Ahora, ¿qué era todo eso que Jesús acababa de decir? Cuando vemos los capítulos anteriores, nos damos cuenta que el Señor Jesús acaba de terminar lo que nosotros conocemos como la enseñanza del Sermón del Monte. Y en ese sermón, que en un domingo lo analizamos, estaban las bases del reino de Dios. Porque en tiempos de barbarie, donde el más fuerte, el que prevalecía, donde había un imperio opresor que no creía en el Dios de la Biblia, donde torturaban y descuartizaban a los que no obedecían, donde no había interés en las mujeres y los niños, en un tiempo donde no existía la generosidad, Jesucristo da los cimientos del reino de Dios, y esas son las cosas que hoy en día nosotros admiramos, como son la compasión, el honor, el decir la verdad, el poner la otra mejilla, el sacrificarnos por los demás, el no juzgar al prójimo y dar el lugar correcto al dinero. Todos esos son los valores que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, y después de haber enseñado eso, pasa esta experiencia. Y dice, en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Este oficial romano aparece en Mateo, claramente dice que es un centurión, un líder romano que el imperio romano establecía en diferentes poblaciones con aproximadamente 100 soldados que eran terribles, hermano. Un soldado romano, un guardia romano, ya en tiempo de guerra era temible. Entonces tener unos 100 soldados en un lugar era una cosa que mantenía todo en orden, ¿verdad? Porque a todos les daba miedo enfrentarse al ejército romano. Pero ¿cuál era la idea? Que los centuriones se aseguraran de que si usted vivía en ese tiempo, hermano, usted pagara los impuestos. Y si no pagaba los impuestos, pues le iba a aparecer una pareja de guardias. Así decíamos en los años 80, ¿verdad? Una pareja de guardias. Y entonces era de afligirse, hermano, porque tenía que sujetarse. Entonces ese era todo. Mantenían el orden, mantenían la paz, y se aseguraba de que toda la población pagara los impuestos. Entonces, eso era un centurión, y lo interesante es que este hombre tenía ahí un esclavo, dice, que estaba enfermo, y le nace en su corazón el pedir un favor al Señor Jesús. Este hombre estaba enfermo y a punto de morir. En la historia en Mateo dice que estaba paralizado y en gran dolor, dice. Algo le pasaba y estaba a punto de morir. Entonces, aprendamos un principio de liderazgo aquí, hermano. Todo, yo como pastor, usted como empresario o como jefe ahí en su trabajo, como emprendedor, si quieran que sea una persona bajo su cargo, los líderes de ministerio aquí en la iglesia, aprendamos este principio. Y es que un líder que asombra a Jesús ama a aquellos a quienes dirige. ¿Me están escuchando? Un líder que asombra a Jesús ama a aquellos a quienes dirige y se preocupa por ellos. Y además usa su autoridad para ayudarlos. Eso, si Dios lo pone a usted en una posición de autoridad, no es para que oprima a la gente,
sino que para que juntos alcancen un proyecto, pero que no se olvide que son personas que tienen preocupaciones, familias, hijos que se enferman, padres que fallecen, dificultades económicas, desgracias, y usted como líder puede expresar ese amor apoyándolos a ellos. Recuerden que el amor, aquí en Family Church decimos que el amor es acción. No es decir, ay, cómo te amo, va, besito, nos vemos. No, ¿cómo me expresas ese amor? No solo con los besitos, ¿verdad? Sino que si hay una cosa necesaria para ayudar a la persona, hay que hacerlo, aunque a veces nos tengamos que molestar. Así es que sigamos leyendo. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Es interesante. Este hombre tenía una buena relación con los líderes judíos. Imagínense un centurión que está ahí para representar al imperio opresor. Sin embargo, allá en el fondo de su corazón sentía como una conexión por la religión judía, tan así que dice este pasaje que había construido una sinagoga, les hizo un templo pues a las personas para que pudieran ir ahí a escuchar la palabra de Dios. Las sinagogas eran una solución que se inventaron cuando el pueblo de Israel dejó de ser nación, ¿verdad? Y lo llevaron cautivos a muchas naciones. Entonces, como estaban tan lejos de Jerusalén que no podían ir a adorar a Dios ahí, ellos dijeron, hagamos este como en la casa de alguien, ¿verdad? Como que mi hermano Mario diera su casa, ¿verdad? Tiene su buena salita grande, aquí le cabe uno sus 20, hermano. Así es que, ¿por qué no ponemos una sinagoga, verdad? Y era bien fácil, ¿verdad? Había un líder de la sinagoga, que generalmente era la persona que vivía allí, y sacaba la escritura que estaba en unos papiros, ¿verdad? Enrollados, bien guardaditos, y luego el que pudiera, o que anduviera de visita, que pudiera leer, se ponía a leer algún pasaje de las escrituras y luego todos opinaban. Bien bonito, ¿verdad? Muy bonito ese principio. Pues este hombre les mandó a hacer un lugar mejor todavía, casi un templito, ¿verdad? Para que ellos lo pudieran hacer. Entonces, estos hombres, esto es lo que estamos queriendo como imaginarnos. Cómo este hombre, representante del Imperio Romano, representante de la fuerza bruta, ¿verdad? Es amigo de los líderes judíos. Algo hay ahí en ese corazón. Y Dios está obrando en el corazón de este hombre, aun cuando él no se haya acercado del todo al Señor. Y aquí, hermanos, hay algo que nosotros debemos de practicar en Family Church. Sabe que es una gran oportunidad que nosotros hagamos la reunión aquí en un lugar de eventos, porque pues invitamos a la gente, véngase a la Hacienda de los Miranda, y entonces suena bonito venir a un lugar y disfrutar de esta comunión. Porque eso da la oportunidad a personas que todavía no han creído completamente en el Señor de hacer este lugar su lugar de reunión. Su iglesia, pues, me recuerda a mi querido papá, que él fue educado en el rigor de un colegio pues religioso. Su sueño era ser un sacerdote, pero no lo logró hacer. Y luego él pues se casa, venimos nosotros, ¿verdad? Y desarrolla un alcoholismo él que allá cuando él tenía sus 40 y tantos años y nosotros éramos unos adolescentes, lo despiden de su trabajo porque ya el alcoholismo era demasiado. Eso lo lleva a buscar los alcohólicos anónimos, que por cierto no tiene nada de malo eso, hermano. Si le ayuda a dejar de tomar, está bien, siempre y cuando no sean enemigos del evangelio, ¿verdad? Puede usted ir a ese lugar, porque dejar un vicio así, fumar, tomar drogas, esta terapia de grupo es muy buena. Aún si nosotros la pudiéramos patrocinar con mucho gusto, hermano. Eso es algo buenísimo. Y entonces él deja de tomar y comienza a asistir a la iglesia con nosotros. Y estuvo asistiendo 10 años a la iglesia. Y todos le decían hasta Dios lo bendiga, hermano Ambrosio. Y él no había creído en Jesús.
De hecho, siempre iba a criticarme, que lo que el pastor decía no estaba bien y que no sé qué, y siempre tenía una opinión negativa de la iglesia, pero comenzó a tener comunión, a servir con sus dones en algunas cosas, se hizo muy amigo, fue a un grupo en una casa, y a los 10 años exactamente el Señor, el Espíritu Santo, le quitó la barrera que había en su mente. Y entonces de repente vuelve en sí y recibe a Cristo, se bautiza, hermano. Van a creer ustedes que después con mi mamá fundaron una iglesia. Como él vio que mi mamá terminó su capacitación pastoral, hasta su carnet tenía mi mamá, él se puso a estudiar a los 70 años, comenzó el Instituto Bíblico, a los 76 años se graduó, y los últimos 4 años de su vida fue el copastor de mi mamá. Imagínense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cómo esa conversión llevó a que estuviera tan consagrado ese hombre. Algunos de ustedes lo conocieron y pueden testificar de la herencia que dejó mi papá en la iglesia donde él se congregaba. Una persona comprometida, bien disciplinada, con los valores que aprendió de joven, ahora practicándolos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos de eso, hermano? Aprendemos que el Espíritu Santo puede trabajar en una persona cuando lo traemos aquí a la congregación. Y aquí usted puede pertenecer, decir que esta es su iglesia aún antes de que usted decida creer plenamente en el Señor Jesús. No sé si me explico, hermano. Usted puede hacer de esta su iglesia y aquí nosotros lo aceptamos. En lo que usted está resolviendo en su corazón y en su mente, cosas que no le hacen clic, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo haga esa obra que dice que Él convence. Yo quisiera convencer, hermano, pero dice que es el Espíritu Santo el que convence. ¿Sí o no, hermano? El Espíritu Santo es el que lo va a convencer a usted de entregarle su vida al Señor. De la misma manera, este centurión tenía a Dios obrando en su vida, sin tener la idea de que un día él iba a necesitar a ese Dios para que obrara una gran sanidad. Entonces, ¿qué aprendemos? Que Dios ha estado trabajando en tu vida, aunque tú no lo hayas reconocido. Dios ha estado trabajando en tu vida, aunque tú no lo hayas reconocido. Ese es un hecho. Yo creo que hoy en día alguno de ustedes necesita escuchar que Dios ha estado obrando en tu vida durante mucho tiempo. Aunque tú no lo has sentido o te has sentido abandonado, lejos de Dios, quiero decirte que la razón por la que estás aquí hoy es porque Dios te está atrayendo hacia Él. Escúchame bien, Dios te está atrayendo a Él, por eso estás aquí, por eso aceptaste venir a este lugar. Y no te imaginas las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, no te imaginas lo maravilloso que va a ser. Entonces, este hombre que estamos leyendo, este romano, era un hombre de fe en medio de un trabajo malvado y que adoraba ídolos también. Así es que no hay excusa, hermanos, para aquellos que decimos, mira, hermano, que yo en el trabajo no puedo decir que soy cristiano porque es que me van a hacer pedazos. No se puede, son demasiado malvados ahí. No hay excusa, no hay excusa. En todo lugar tú puedes brillar. Te recuerdo que testificar no solo es hablar. Testificar es que tú des testimonio con tu vida. Una vida íntegra, que una vida correcta de fidelidad a tu esposa, de un padre amoroso que honra a Dios. O sea, esas cosas la gente las admira, no creas. La gente está siempre viendo, ¿y qué tendrá esa persona? Está dando testimonio. Y cuando te preguntan, entonces tú tienes la oportunidad de decirles que tú te encontraste con Jesús, le entregaste tu vida y que Él te ha dado una nueva oportunidad. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que tú debes de procurar hacer en tu trabajo. No es de poner excusa de que no se puede ser cristiano en tu trabajo. A veces da un poco de pena, ¿verdad? Que se reúnen algunos en la iglesia y ven al otro, ¡ey! Y vos vas a la iglesia. No le pueden creer que va a la iglesia porque su conducta no pareciera que va a la iglesia. Sigamos leyendo mejor porque algunos están poniendo nerviosos, ahí están codeándose. No, hermano.
Dice así: entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Qué interesante, ¿verdad? Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Aquí hay que parar para admirar algo. ¿Qué es lo que hay que admirar en este hombre? Un hombre que tiene poder, y de verdad tiene poder. Puede hacer lo que quiera, puede mandar a hacer aquí, hasta podía obligar a Jesús a que fuera a hacer ese milagro, pero este hombre dice: no soy digno. ¿Qué significa eso? Eso se llama humildad. Estaba leyendo que la raíz de la palabra humildad, es bien curioso, fíjense, viene de humus. No estén googleando, por favor, porque a algunos les agarra de estar ahí buscando si es cierto lo que uno dice, ¿verdad? Pero fíjense que el humus es la tierra y la humildad es esa sensación que uno tiene de saber que es tierra, pues, que no soy realmente la gran cosa que me dicen que soy, ¿verdad? Sino que es entender que no merezco pues esta oportunidad, que la humildad viene de considerarse que uno no es digno. Y lo dice. De hecho, la Real Academia Española dice que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Qué les parece? Tú sabes tus propias limitaciones y debilidades. No solo estás embriagado por lo que parecieras que tienes, conoces y sabes y te dicen y cómo te vistes. No, o sea, estás más bien consciente de quién eres en realidad. Y entonces eso te hace caminar ¿cómo? Con modestia, sencillez, con moderación. Eso es el tema de la humildad, ¿verdad? Y son cosas que que deberíamos de cultivar todos nosotros. ¿Qué es lo opuesto a la humildad, hermano? La soberbia. Una definición de soberbia y arrogancia, ¿verdad? La Biblia lo dice en términos bien gráficos, dice: la gente que miran a su prójimo hacia abajo sería así, ¿va? Esa actitud esa es arrogancia y soberbia, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no le gustan esas actitudes, la altanería, la altivez. Pero los líderes que asombran a Jesús comprenden que un gran despliegue de humildad no va a socavar su autoridad. ¿Qué les parece, hermano? Los líderes que asombran a Jesús comprenden que un gran despliegue de humildad no socava su autoridad. Como algunos papás que a veces nos equivocamos en castigar a los hijos, algunos hijos que se parecen, dice uno, ¿verdad? Y le dan al que no era, ¿verdad? Y luego no se disculpan. Por algo le cayó, ¿verdad? Le debía quizá. O la próxima, ¿qué va a hacer, ¿verdad? Una vez tuve la oportunidad, cuando yo, hace años, hermanos, me pedían que diera seminarios para empresas, y nosotros dábamos seminarios de liderazgo, trabajo en equipo, y una vez había una empresa, los dueños eran amigos míos, cristianos, que le iban a dar este seminario de trabajo en equipo a 100 empleados, hermano. Y alquilaron instalaciones y todo, una cosa muy bonita. Pero algo que me llamó la atención a mí fue verlos a ellos dos, los dueños de la empresa. Y 100 empleados no era ni la mitad de la empresa, una gran empresa. Y ellos, ahí en una casita, así, con calor y todo, haciendo sopa, los dos ellos. La señora haciendo la sopa y el señor ayudándole con otras personas, ¿verdad? Pero ellos sirviendo a sus empleados, hermanos, a mí me impresionó ver ese despliegue de humildad de estas personas. Y qué bonito, ¿verdad? Esos se llaman ejercicios de humildad. Ese era un gran ejercicio, ¿verdad? Que te vean tus empleados que les estás sirviendo y de corazón, ¿verdad? Ese es un gran ejercicio. Pero, ¿qué tal, hermano, un ejercicio sencillo que es servir aquí en la iglesia? Tantas cosas que podemos hacer.
esta semana hicimos la cuenta que tenemos 80 servidores aquí en la iglesia, hermano. Gloria a Dios, que se turnan para atender los niños, para recibirlos a ustedes, los anfitriones, para Family Café, los grupos diferentes de adoración y alabanza, los hermanos que están allá en la transmisión y un montón de cosas técnicas ahí que hacen ellos. ¿Y qué más me faltó? Bueno, los hermanos que cuentan la ofrenda. Y así, ¿verdad? Son muchas personas que trabajan. Sin embargo, hermanos, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda en los niños para que ellos puedan tomar turnos, en los hermanos de Family Café. Todos necesitamos ayuda para que en alguno de esos domingos las personas estén aquí poniendo atención a la palabra y disfrutando la presencia de Dios. Entonces, es un ejercicio de humildad, hermano, que Dios te llama a hacer. No es ni cosa tan difícil la que Dios te pide, que tú te humilles, ¿verdad? Y digas, sí, yo voy a servir. Y póngame, hermano, en lo que sea más difícil, ¿verdad? De poderlo hacer. Aunque tú seas un gerente o un dueño de empresa, pero debes hacer ejercicios de humildad, donde tú te obligas a hacer algo que hacen solo las personas, pues nosotros consideramos como sirvientes. Ese es un ejercicio de humildad y el cristiano debe de buscarlo. Entonces, hermano, elige el camino de la humildad. Si quieres ser un líder que asombre a Jesús, debe dirigir reconociendo siempre que no eres digno del gran honor de servir junto a Jesús. Este hombre admiró a Jesús porque dijo eso: no soy digno, no soy digno. Miraba a Jesús, entendió quién era Jesús, un hombre de Dios, y él dijo, no soy digno de trabajar, de servir a la par de Jesús. Sin embargo, la imagen es bien clara. Jesús viene a servir a este hombre y ese acto le hace a él impresionarse también y decir, no, ¿verdad? Con lo que solo que digas la palabra, mi criado va a sanar, voy a recibir esa bendición. Entonces, miren que tenemos un gran ejemplo. Y sabemos que ese hombre le dijo al Señor, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Ahí hay un principio, ¿verdad?, de liderazgo, ¿verdad? Es un hombre que confía en la autoridad de Dios para que sucedan los milagros. Como los militares, ¿verdad? Hay que admirar ese caso que reciben una orden y la van a hacer porque confían en sus líderes. Y entonces obedecen. El cristiano confía que Dios tiene un plan y obedece. A veces en la Biblia encontramos una instrucción y entonces obedecemos porque la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Luego dice que al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Esa es una cosa fuerte, porque quienes iban ahí a la par eran religiosos muy respetados, que se ganaban la vida de ser religiosos. Se distinguían por sus ropas, cumplían muchos requisitos y sin embargo, de acuerdo a lo que Jesús había visto, a estas alturas dice, este hombre que no va a tu iglesia, que ni siquiera lo dejas entrar a tu iglesia, porque literalmente no lo dejaban entrar, este hombre tiene más fe que tú. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? ¿Cómo te sientes ahora si vieras que alguien que ni va a la iglesia y tiene más fe que tú, hermano? Eso es una cosa importantísima, porque Jesús estaba admirado de este hombre. Y saben que recordamos por lo menos 2 ocasiones en que Jesús admiró a las personas por su fe, y estas 2 veces eran personas no judías, no religiosas. Aquella mujer que suplicó por su hija y se humilló hasta decir, aunque sea, Señor, los perritos se comen las migajas, era una mujer extranjera. Pero dijo, tu fe, me admira tu fe y recibe. Y ahora tenemos a este hombre, no judío, no religioso, pero que entiende lo que es la fe. Y es confiar y por la confianza obedecer. Ese es un principio que espero, hermanos, que hoy que nos vamos a nuestra casa, lo practiquemos. Confiemos que Dios es un Padre amoroso. Él te ama, Él te quiere más que cualquier persona.
Cuando tú veas algo en la Escritura que Dios te dice que lo hagas, ten confianza y hazlo, porque Dios tiene el mejor plan para ti. Aunque tú no lo entiendas, Dios tiene un plan para ti. Los líderes que asombran a Jesús son gente cuya fe les dice cómo manejar la autoridad, no se aprovechan de los demás, y el poder. El poder, hermano, es algo que todos necesitamos aprender a manejar. Bien curioso, si ustedes se fijan, el poder es algo que te hace ser un poquito más que los demás. Ese es poder. Puede ser un arma, poder. Puede ser un vehículo. Y si tú no sabes manejar un pequeño poder, Dios no te va a poner a manejar un gran poder, porque Él te mira que ni siquiera ese poderito chiquito que te ha dado, poderecito, ¿verdad?, que te ha dado, y estás embriagado con ese poder. Yo me pongo a pensar que las personas que son más agresivas en la carretera para manejar, casi siempre andan carros prestados. No sé si ustedes se han fijado. Es un carro prestado, pero ya sienten poder y ya nuestros famosos pititos, que acabo de comprobar que solo los salvadoreños nos ofendemos con los pitos del carro, fins. Y ahí andan, ¿verdad? Y cuando uno va a ver, el carro prestado es, ni de ellos es, a devolverlo van, pero ahí va. O sea, tienes que saber manejar el poder, hermano. Si Dios te va a poner una situación grande de poder, debes siempre aprender a usar el poder que te dan para lo que es. No te lo dan para exhibirte, no te lo dan para oprimir a los demás, no te lo dan para abusar a la gente. El poder te lo dan por una razón y debes usarlo para esa razón. Y los demás también respetar a la gente que está en autoridad. Los líderes que asombran a Jesús son humildes y son sumisos. Aquí es bueno aprender la diferencia de obediencia y sumisión, ¿verdad? Dicen que estaba un papá diciéndole a su hijo adolescente que se sentara, pero el niño decía, no quiero, que te sentes, te digo, no quiero. El muchacho estaba, pero bien así. Vino el papá enojado, furioso, lo agarró de los hombros y lo sentó. Ya ves que te sentaste, pero por dentro estoy parado, le digo. Ahí pueden ver ustedes obediencia sin sumisión. O sea, todos podemos ser obedientes, hermanos. Si te ponen una pistola en la cabeza, vas a ser bien obediente. Pero la sumisión es obedecer con gozo. ¿Estás escuchando, hermano? Es obedecer con alegría. Sí, hermano, yo lo voy a hacer. Aunque sabes que quizás te va a costar o no es lo que tú quieres. Pero la sumisión es un entrenamiento que Dios tiene para sus seguidores. Y tú por eso estás aquí, para convertirte en un discípulo de Jesús. Bueno, hermanos, tal vez no deberíamos sorprendernos que la fe aparece en personas que, según nosotros, hasta son enemigos de la fe. Pero, ¿serías capaz tú de bendecir a las personas que no te agradan? Ya pensando así en el extremo, ¿verdad? Pudieras tú orar y, Señor, bendice a estas personas, a pesar que no te caen bien. Es un buen ejercicio porque Jesucristo viene aquí a bendecir a un hombre que es enemigo de la nación de Israel. Pero para Jesús, hermanos, esas no son barreras. Y así deberíamos ser nosotros, hermanos. No veamos barreras en las personas. Veamos la oportunidad que hay de compartir el evangelio, de expresarles amor, de alcanzarlos para Él. Recuerden que Jesús dijo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les odian. Eso está bien claro, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a la aplicación de vida. Recordarles que todos somos personas bajo autoridad. La única pregunta es, ¿bajo qué autoridad estás tú operando? ¿Y en qué forma esa autoridad define tu vida? ¿Estás operando bajo la autoridad de tu posición o de tu empresa? ¿O estás operando bajo la autoridad de tu cónyuge? ¿O estás operando bajo la autoridad de tus padres? ¿De la autoridad de cualquier persona que está sobre tu vida? Piénsalo bien, porque esa autoridad define tu vida. Entonces, ¿qué define tu vida, hermano? ¿El gobierno? ¿Quién define tu vida? ¿Quién o quién tiene la mayor influencia en tu vida?
Las noticias definen tu vida. La forma en que alguien actúa define cómo transcurre tu vida. ¿Por qué te sientes tan impactado si eso no debería influir realmente? ¿Quién eres tú? ¿Qué te define? Un error del pasado no te define, hermano. Un divorcio no te define. Ir a la cárcel no te define. Tampoco un embarazo no planificado no te define, hermano. Ninguna adicción del pasado te debe definir a ti. ¿Qué es lo que te define como persona? Piensa, ¿qué eres tú allá en el interior? No eres lo que te ves por fuera. Adentro te pueden quitar todo, ¿verdad? Pero lo que no te pueden quitar es esa realidad de que tú eres un hijo de Dios. Amén. Eso nadie te lo puede quitar, que tú eres un hijo de Dios. Entonces, te aconsejo que tomes la decisión que tomó el centurión romano y que reconozcas que Jesús es el Señor de tu vida. No solo que Él quiere que vengas a la iglesia, sino Él quiere ser el Señor de tu vida y que tú le obedezcas. Vamos a orar. Inclinen su rostro, hermanos, y vamos a orar juntos. Confío que este mensaje es de bendición para tu vida, para que aclares tus pensamientos y tomes mejores decisiones en la vida. Por cierto que la mejor decisión que puedes tomar es invitar a Jesucristo a tu corazón. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que eres el único camino para llegar a Dios? Este día te abro mi corazón, te invito a que entres a mi vida, perdona mis pecados, así como lo prometes, Señor, y transfórmame en una nueva persona. Te felicito si has tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo por primera vez, recibirlo en tu corazón o de reconciliarte en tu relación con Dios. Siempre eres bienvenido aquí en Family Church Campus Transformación, todos los domingos 10 de la mañana en Hacienda de los Miranda. Que Dios te bendiga.